Bienvenido a Voces de Malvinas, un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús. Te voy a pedir que te presentes. Mi nombre es Góñez Eduardo, perteneciente al Batallón Comando de Infantería Marina, con la compañía antitanque, sección de misiles Bantam. Bueno, contanos dónde naciste, dónde pasaste tu infancia. Bueno, nací acá en San Fernando, en la ciudad, acá en nuestra parte, y pasé mi infancia toda acá en San Fernando. Tuve, bueno, en la época, después que me casé, después del servicio militar, me fui a vivir un año a San Martín, pero después regresé a San Fernando. ¿Y cómo estaba constituida tu familia? En ese momento éramos, somos 7 hermanos, hoy una está fallecida, mi papá y mi mamá, pero en realidad somos 7 hermanos. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi papá era albañil y mi mamá trabajaba en casa de familia. ¿Y fuiste a la escuela también en San Fernando? Sí, fui a la escuela número 37, cerca de casa también, que lleva el nombre Islas Malvinas. ¿Y qué querías ser cuando eras chiquito? ¿A qué te gustaba jugar? Contanos un poco. Bueno, como todo chico, la pelota era lo... Pero bueno, yo siempre digo, nosotros era otra forma de vida, más libre, porque jugábamos en la calle, la gente estaba en la calle, tomaban mate en la calle. Y bueno, lo que siempre uno de un chico de nuestra edad, lo único que pretendía era jugar al fútbol. Jugar a la escondida en ese momento, qué sé yo, pero más que nada jugar a la pelota. ¿Y para cuando fueras grande se había pensado en algo? Nosotros somos mi familia con mis padres éramos una familia muy humilde. Nosotros, bueno, mi papá era albañil, no trabajaba mucho, mi mamá trabajaba de la mañana a la noche y lo único que a nosotros nos tocó, a los hombres, estoy hablando de la familia, nos tocó trabajar. O sea, terminamos el primario y tuvimos que ir a trabajar. Yo le había dicho a mi mamá, termino el primario y me voy a estudiar, y ella me dijo prácticamente llorando que no, que los hombres en esta casa tienen que ir a trabajar porque la plata no alcanza y la única que pueden estudiar son las mujeres. Tengo 3 hermanas, son las únicas que pudieron hacer el secundario, digamos. Pero después, yo creo que me habrá dado una semana de vacaciones, porque terminé el primario mi mamá, y donde ella trabajaba acá en Olivo, que conocía varios negocios, mi otro hermano, uno mayor que yo, trabajó en esa verdulería, entonces me consiguió trabajo en la verdulería. Yo empecé a trabajar prácticamente a los 14 años en una verdulería. Y me dio una semana de descanso, como quien dice, y tuve que empezar a trabajar porque no nos quedaba otro. No había plata en casa. Entonces tenía que trabajar y lo que cobraba a la semana se lo daba todo a mi mamá. Que mi mamá por ahí me decía, toma, te doy, por decirte ahora, 1000 pesos para que compre algo. Para mí, caramelo o algo que yo quisiera. Pero esa fue mi vida hasta que, bueno, tuvimos que ir al servicio militar. Después trabajé, fui a trabajar en una tornería, después trabajé, porque bueno, en esa época se podía ir a trabajar a varios lados. Y después fui a una fiambrería, que hacíamos reparto de fiambre con el dueño en un camión, y empecé a trabajar ahí, prácticamente 2 años estuve trabajando ahí hasta que me tocó irme al servicio militar. Hasta que, bueno, igual después cuando volvía iba a ayudarlo 2 o 3 días porque, o sea, de Bahía Blanca no podíamos volver todos los días, pero volvíamos un fin de semana, yo llegaba un viernes, el sábado trabajaba todo el día, me ganaba unos mangos, que también la mitad se la daba a mi mamá y la mitad me la llevaba para
para Bahía Blanca, para tener algo para comer allá, para divertirnos, ¿no? Digamos. ¿Y qué sabías de las Malvinas durante tu infancia? Nada. Lo poco que por ahí veías en los mapas nada más, pero no teníamos, bueno, yo no tenía noción de qué era o que estaban ahí, digamos. Sabía que estaban ahí por los mapas nada más, pero no por historia, digamos, porque no había mucho, no me acuerdo bien tampoco, pero no había mucho hablar sobre Malvinas, que eran nuestras, que estaban en tal lado y tal, esas cosas. Y contame cómo fue tu servicio militar, cómo fue que te sortearon, bueno, ¿qué esperabas? Como sorteo como todo, ¿viste? Te sortean. Yo no estaba ni enterado, la verdad que ese día no me acordé, porque bueno, andaba trabajando, haciendo cosas, no le di importancia. Después cuando al otro día, porque bueno, ahí sí, después me enteré que habían sorteado, me compré el diario y bueno, vi el extracto y cuando vi mi número de documento, dije 969, no me salvo ni aunque me pegue un tiro. Creo que voy muerto, pero tengo que ir. Dije 969, no. Bueno, le conté a mi mamá y a mi papá y bueno, mi papá estaba contento. Dice, bueno, ahora vas a aprender lo que es bueno, lo que... Convengamos que en esa época éramos un poco rebeldes, pero no la rebeldía que hay hoy en día. Éramos rebeldes, pero tranqui, no sé, viste, jugar a la pelota, hacer un chiste, tocar timbre, pero nada feo, digamos. Pero bueno, mi papá dice, bueno, ahora vas a aprender lo que es bueno, lo que es a respetar todo, que yo le di mucha importancia y a mí me gustó porque aprendes muchas cosas, a mí me enseñó muchas cosas de las que no tenía por ahí en tu casa, tenés horario, porque en tu casa podías ir a dormir a cualquier hora, salías a cualquier hora, obviamente cuando no en la época de colegio, pero en la época de laburo, bueno, en la época de laburo también aprendí que había que ir a dormir temprano también, porque al otro día tenés que ir a laburar, en esta verdulería que te digo. Pero me enseñó, yo siempre le digo a todos cuando charlo, que a mí me enseñó mucho el servicio militar. Más allá que yo sé que hay muchos detractores que no, pero a mí me enseñó el respeto a los mayores, a extrañar, porque extrañás un montón. Aparte estás alejado de acá de San Fernando, irme a Bahía Blanca, que yo nunca había hecho más que un viaje más largo a Olivos, donde iba a trabajar. Irme a tan lejos se extraña. Me enseñó a estar limpio, afeitado, me enseñó más que nada el respeto y a cumplir horario. Hoy en día soy muy estricto en el tema horario. Si yo te digo que yo tengo que ir a tal lado a las 9 de la mañana, yo estoy 9 menos cuarto. Y yo te digo que te voy a pasar a tal hora, yo estoy 5 minutos antes que vos, o 10 minutos. Pero nunca, salvo que pase algo, yo te puedo avisar. Mirá que voy a llegar un poquito más tarde, pero lo que me enseñó el servicio militar fue algo para mí muy bueno, pero muy bueno. Yo lo discuto acá a veces, que acá hace falta que vuelva al servicio militar. Pero no porque lo que me enseñó a mí, me enseñó mucho. Cuando estuvimos en Bahía Blanca, porque primero estuvimos acá en el Cifín de La Plata, estuvimos como 3 meses, creo, 3 o 4 meses, no me acuerdo bien cuánto. Ahí te enseñaban muchas cosas, te enseñaban el tema de sexual, que te podía agarrar sífilis, cómo tenía que usar preservativo, muchas cosas, ¿verdad? Que ahora no recuerdo, pero a mí me enseñó mucho. A mí me gustó. Creo que si yo no hubiese sido porque estuvimos en Malvinas, que vino la guerra, yo creo que hubiese seguido la carrera. Me hubiese gustado, pero bueno, después con el tema de la guerra, no, es como que
me perdí, como que me perdí ahí en ese momento. Entonces, cuando volvimos al cuartel de la guerra, como que me desanimé. Algo, no entiendo el por qué, pero creo que me desanimó un poco eso. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Contame, para los que no sepan, ¿qué es el CIFIN? Es el Centro de Información y Formación Militar. ¿De formación? Sí, es militar. De infantería, militar, algo así, pero es un centro de formación. Bien. Es un centro de formación. ¿Y eso estaba en La Plata? En La Plata, sí, en el Parque de Pereira. Parque Pereira. Bueno, eso... ¿Ahí hiciste la instrucción? Ahí hicimos claro, es como que te dan una pequeña intrusión de cómo va a ser el servicio militar, te enseñan, bueno, el famoso baile que te enseñan, y te enseñan muchas cosas, de todo. Por eso te digo que a mí me gustó mucho y me enseñó mucho. ¿Te gustó que te hicieran bailar? Obviamente que no, pero bueno, era parte. Pero por eso te digo, principalmente lo mío fue todo el tema de estructural y el tema de que tenías que cumplir horario, la limpieza, estar limpio, qué sé, de todo lo que no me viene a la mente ahora, pero me gustó a mí, eso. ¿Sentiste que le dio un sentido? Sí, claro, obvio. A pesar de que yo vengo de una familia muy humilde, pero que era muy estricta, también mi papá era muy estricto, yo creo que también eso influyó, pero que te lo aplique otra persona, que vos no conocés obviamente, fue como más seguro, lo aprendí mejor, lo entendí mejor, a lo que me decía mi papá en ese momento, que bueno, hay que trabajar, hay que ser bueno, no ir a robar, que era muy factible también. Todas esas cosas, las cosas malas no había en ese momento, pero por lo que veo ahora, no drogarse. El no fumar, porque en ese momento era fumar. Yo creo que compré una vuelta cuando tenía 16 años, creo, compré un paquete de cigarrillos y creo que habré fumado uno o dos. Después no fumé nunca más. Hoy es el día que no fumo, no siento fumar. Mira, a pesar de los años de trabajo que trabajé con compañeros que fumaban, nunca me llamó la atención. Y a mí me decían, ahora cuando vos vayas a la Colimba vas a fumar, vas a ver que vas a fumar. Nunca fumé. Jamás se me pasó por la cabeza fumar. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo fue el paso hacia Bahía Blanca? Bueno, llegamos, nos habían... en el CIFIN nos dijeron, bueno, se van a ir de Franco a su casa, se van a ir el viernes, nos pusieron la famosa inyección en la espalda y nos dijeron, bueno, tienen una semana, creo que nos dieron. Si nos dieron una semana, te tenían que presentar el domingo a la noche acá y nada más. Y el lunes, bueno, nos hicieron juntar toda la ropa y nos mandaron, estaba el tren esperando ahí enfrente del CIFIN y nos llevaron pero nunca nos dijeron a dónde íbamos. Nos llevaron cuando estuvimos viajando 2 días en el tren y cuando llegamos nos dijeron que estábamos en Punta Alta y ahí nos empezaron a distribuir y pero ya todo más o menos sabía. Ellos sabían dónde íbamos a ir porque nos empezaron a separar. Tanta gente para este lado, tanta para este lado y nos mandaron, bueno, el BINDO que había ahí, a mí me tocó el batallón comando y bueno, después ahí adaptarse de nuevo al nuevo batallón, porque ya ahí ya tenía los compañeros que iban a ser fijos, porque en el CIFIN era todo, había 2 grupos, la Rosales y la Espora, algo así, no me acuerdo bien el nombre, que eran 2 grupos, y de ahí empezaron a separar. Y después cuando llegamos a Bahía Blanca empezaron a mandar a los batallones. Y bueno, de ahí empezó como empezar de nuevo, porque te tenía... No, primero fuimos ahí, pero nos llevaron a dormir en carpa. Estuvimos fácil más de 20 días en carpa, cerca del batallón, hasta que solamente íbamos al batallón a bañarnos, sí, más que nada a bañarnos. Y después nos incorporaron
ahí al batallón y ya quedamos. No sé, creo que faltaba que se vaya con la tanda que nosotros supuestamente reemplazábamos. Pero ahí nos enseñaron también a hacer guardia en el en las carpas, porque no sabíamos hacer guardia. Entonces nos enseñaron que teníamos que hacer 2 horas a la noche, 4 horas de día. Y bueno, hasta que fuimos al batallón y después pasó lo mismo. Tuvimos que hacer eso y ahí empezó la instrucción. Nos enseñaron, bueno, empezaron a enseñar tiro, los horarios libres y un par de cosas más que ahora no me acuerdo. Seguramente a medida que vaya hablando me voy a ir acordando. ¿Y dónde estabas el 2 de abril? El 2 de abril estábamos, a veces, por eso a veces después de la guerra empezás a asociar. Nosotros en ese momento estábamos jugando un campeonato interno, había un campeonato interno que había fútbol, había vóley, había básquet, había un par de que sabía jugar al ajedrez y todo el juego. Yo ahora me di cuenta que ellos estaban, o sea, la Junta Militar en ese momento estaba tramando algo, porque era para mí, yo entiendo que para mí era un modo de distracción. Porque también en ese momento que había eso, pero había el orden cerrado, también que era que te hacían traer todos los elementos que te dieron, la taza, las cucharas, la marmita, toda la ropa, y te hacían una inspección. Cada tanto te hacían una inspección. Yo decía, cada rato, qué raro. Pero bueno, era una orden y bueno, había que hacerlo. Y después, por eso te decía que después, decía, claro, ellos nos estaban preparando, no te decían nada, pero te estaban preparando para tratar para distraernos. Yo creo que era más que nada para distraernos. Pero el campeonato ese que había, ¿viste? Y todo lo que hacíamos en ese momento era... Y bueno, estábamos jugando a la pelota y creo que cuando volvimos al cuartel, vimos por la tele, porque teníamos un sector que era el casino de soldados, teníamos tele, ahí fue donde vimos que decían que habían tomado Malvinas. Ahí recién nos dimos cuenta de eso. Y bueno, obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Viste, el famoso, bueno, los oficiales decían, no, nosotros no creo que nos vayamos. A nosotros creo que no. Porque supuestamente nosotros los misileros, nosotros éramos los misileros, no creo que lleven vehículos para semejante lugar, que no. Es lo que nos decían ellos. Y bueno, y así fue como nos enteramos que habían tomado Malvinas. Y además de lo que decían los suboficiales, ustedes, los conscriptos, ¿cómo vivían la situación? ¿O vos cómo la viviste? ¿Qué pensabas? Y no, pero por eso en ese momento no pensábamos que nos iban a llevar, que íbamos a ir. Porque no, la situación no daba, por lo menos seguíamos haciendo nuestra rutina, nos levantábamos horarios, hacíamos la instrucción normal. Era una vida normal, salvo los momentos que nos llevaban a hacer otra vez la ropa toda afuera, controlar todo, los equipos, todo. Pero en ese momento, y aparte los suboficiales decían, no, nosotros creo que, es como que nos calmaban, ¿viste? Diciendo, no hagan, quédense tranquilos, no pasa nada, no hay nada. ¿Pero vos tuviste miedo o alguna sensación especial? No, por eso te digo, porque es como que ellos te calmaban, ¿viste? No te daban la sensación de decir, miren que por ahí vamos, miren, estén atentos. Por eso te digo que después de que terminó todo y vos recapitulando y pensando, claro, ellos te tranquilizaban, o sea, no te daban una sensación de que que íbamos a ir. Esa es mi idea o mi pensamiento hoy día. Por eso te digo que yo decía después, claro, esto te preparaban para ir.
no te estaban haciendo eso para que te olvides, para que no... La sensación mía es que te tranquilizaban. No te decían, estén atentos porque por ahí nos toca ir. No, quédense tranquilos, no pasa nada. Sigamos con la rutina nuestra y nada más. ¿Y te habías llegado a enterar de lo que había pasado unos días antes en las Georgias? No, por eso te digo, lo único que nos enteramos fue eso, que te habían tomado Malvinas y nada más, pero de la Georgia no nos enteramos nada, yo por lo menos hasta que después volvimos de vuelta, pero eso después te lo cuento porque tengo un compañero que fueron ahí. ¿Y cuándo salieron a Malvinas? Nosotros llegamos el 9, pero salimos el 8 al atardecer. ¿De abril? Sí. Nosotros estábamos preparándonos todo, porque bueno, nos dijeron, bueno, pasen por el Pañol para retirar los armamentos. O sea, ahí, viste, ahí sí empezamos a pensar algo, viste, ¿qué está pasando? Bueno, dado el hecho que, bueno, la compañía tiene 2 secciones de misiles, una de misiles Bantam y la otra es Mamba. Y bueno, habían llegado los camiones, y dijeron, bueno, algo pasa, algo está, bueno. En uno de los camiones suben al misil Mamba, no suben a nosotros. Cuando están todos arriba del camión, llega el jefe de la compañía y dice, no, dice, ellos no van, van Bantam, hay que bajar todo. Y apúrense porque el avión nos está esperando. Tuvimos que bajar todo el equipaje, que llevamos pocos misiles en ese momento porque era lo que teníamos a mano. Subimos, íbamos por la ruta, nos llevaba la policía adelante. No paramos desde Punta Alta hasta el aeropuerto de Bahía Blanca, que nos estaba esperando un avión, que encima en el avión había un camión en el medio y nosotros tuvimos que ponernos al costado. Llegamos el 9, porque ya era madrugada del 9. Llegamos a la madrugada a Malvinas. Y obvio, de noche, ¿dónde estamos? Primero pensamos Ushuaia o Comodoro, todos esos lugares. Y bueno, cuando bajamos del avión que nos llevaron a un hangar, bueno, salimos a mirar así a ver qué es esto. Y bueno, ahí es donde nos dijeron que estábamos en Malvinas. Teníamos que prepararnos porque venimos a defender las islas. Ahí hicimos un clip así, uy, ¿qué pasó? ¿Y ahora? Y bueno, hasta el otro día, que bueno, hasta el mismo día nos fuimos al hangar, dormimos vestidos como llegamos porque ya estábamos cansados, con frío, y tuvimos que levantarnos, bueno, a la mañana, desayunar otra vez de vuelta, y bueno, y ahí arrancó la experiencia. ¿Y cómo fue para vos? No, fue una sorpresa porque, por eso te decía, no pasa nada, quédense tranquilos. No creo que vayamos y de repente estamos ahí, es una sensación rara, ¿viste? Yo en ese momento decía, bueno, vamos a ver qué pasa. No sabía no pensamos que íbamos a estar, no pensás. Yo por lo menos, mi punto de vista es ese, nunca me imaginé, porque bueno, como te vuelvo a repetir, repito de nuevo, pero siempre la sensación no vamos a ir. Ese fue mi pensamiento en ese momento. Bueno, y una vez que estuvieron en la isla, ¿qué empezaste a hacer? Ahí empezamos, bueno, el primer día prácticamente nada, a acomodarnos, porque todavía no teníamos destino, no nos habían dado el destino, nos llevaron, pero todavía no habían dado. Creo que estuvimos 2 días en el aeropuerto, no nos dieron destino, no teníamos destino todavía, hasta que bueno, una mañana cuando nos levantamos, nos despiertan, desayunamos, y ahí nos dijeron, bueno, hay que armar todo y agarrar los bolsones esos verdes, que era impresionante. No, nosotros blancos. El marino tenía blanco. Y bueno,
salir a caminar la ruta hasta el puerto, hasta el pueblo. Estuvimos en el pueblo, en la base donde estaban los Royal Marine, ahí, la base de ellos. Creo que estuvimos también 2 días más. Y bueno, estuvimos ahí y nos dije, viene el oficial que teníamos nosotros a cargo, y ahí arrancamos y nos llevaron, bueno, ya tenemos destino, tenemos un día para llegar al destino. Ahora no me acuerdo, no me pregunté bien, pero era para el lado del Monte Dos Hermanas, para esos lados. Nos llevaron en camión hasta la base de la montaña, y ahí empezó a lloviznar. No, empezó un viento, pero fuerte, nunca había visto tan fuerte o tan frío el viento. Y empezamos a subir, a caminar, y ahí cuando estábamos a la mitad del camino empezó a llover, empezó esa llovizna finita, y teníamos que armar la carpa, y ahí no era que iba tu compañero al lado, ahí íbamos caminando al que llegaba primero, y yo tuve que esperar a mi compañero que venga con la otra parte de la carpa, pero me agarré la parte mía, me tapé, y estuvimos ahí esperando que pare un poco, hasta que llegue mi compañero, porque teníamos que armar la carpa para pasar la noche ahí, porque no podíamos llegar. Armamos la carpa, pasamos la noche ahí, hasta que llegamos al otro día, empezamos a caminar y llegamos a la base del cerro al otro día. Y bueno, tuvimos que parar ahí de vuelta porque no sé, nos hicieron parar ahí. Tuvimos que hacer base ahí de nuevo en la cima, y teníamos que hacer guardia. ¿Cómo hacemos guardia acá? Y bueno, había que hacer guardia. Parado no podía hacer porque supuestamente, bueno, obviamente te veían si vos estabas parado haciendo guardia. Tuvimos que hacer guardia acostado. Nos congelamos. Yo me acuerdo, bueno, volviendo un poquito, retrocediendo atrás, cuando estábamos en el puerto que íbamos para la base, donde estaban los Royal Marine, que veníamos recién del aeropuerto, compramos whisky. Compramos 2 botellas de whisky. Bueno, el oficial que estaba a cargo nos dice, compren whisky o compren algo fuerte porque para la noche, porque a la noche va a hacer frío. No nos va a alcanzar con un café o con un mate cocido que tomemos, o mate, lo que sea. Bueno, cuando llegamos a la base, bueno, el suboficial me dice, coño, te toca guardia. Eran las 12 de la noche. Disculpame que te interrumpa ahí, ahora seguimos. Entonces, ¿tuviste algún tipo de relación con los isleños? ¿Te los cruzaste? No, solamente el tema ese de comprar el whisky nada más. Entramos ahí a un negocio, que en realidad yo no entré, porque su oficial dice no vayan todos, vayan 2 o 3 y nada más. Y compraron ellos ahí, pero yo sí no, salvo lo que te veían en la calle, que bueno, obviamente no les gustaba y te miraban mal. Obviamente nos decían que no tuviéramos contacto, y si alguno de los Quelper nos decía algo, no contestar, no provocarlo. Si ellos te provocaban, no contestar. Esa era la orden que había. No había que tener ningún tipo de relación. Eso fue no tuve contacto directo así con la gente. Pero mis compañeros, algunos sí tuvieron. Pero bueno, esa era la orden, no contestar la agresión o lo que te digan, nada. Bueno, volvemos a lo que estabas hablando sobre la guardia. Estaba en la guardia, haciendo guardia acostado. Me congelé prácticamente. Estaba congelado, no podía estar, estábamos en las carpitas y no podíamos, tenía que volver a acostarme de vuelta. Y bueno, el suboficial que tenía a cargo me dice, bueno, agarrá la botella de whisky, toma un traguito para que te entre calor y te va. Esto fue. Tomé un trago, que acá los muchachos saben, yo no tomo alcohol, no soy de tomar alcohol, nunca tomé, jamás tomé alcohol.
ni cerveza, ni vino, nada. Pero me agarró un calor, me vino un calor hacia adentro, no te puedo creer, no te imaginas lo que fue. Fue terrible cómo me calentó en ese momento. Bueno, al ratito tomo otro, pero esta vuelta fue un trago cortito, no fue un trago grande como tomé la primera vez. 2 tragos nomás tomé. En eso me calenté el cuerpo terriblemente, nunca me había pasado. Tenía los pies, la punta de los pies congelado. Y bueno, eso me pasó. Mi otro compañero, cuando vuelve después también hace lo mismo. Y con eso pasamos la noche, con el whisky. Porque no podíamos hacer fuego, porque recién llegamos, no teníamos nada para prender. Y después nos toca, bueno, dice, ahora tenemos que bajar la parte media de la otra montaña, del otro lado, tenemos que bajar. Y ahí recién teníamos que hacer base, ahí recién. Ahí había que buscar la ubicación y armar de vuelta las carpas. Y ahí es donde fuimos después ya, bueno, tomamos posesión, empezamos a acomodarnos y a empezar a, bueno, su oficial que teníamos a cargo nos iba diciendo, bueno, hay que acomodar los misiles acá. Yo era, mi puesto era radio operador, yo andaba con la radio siempre. Mi orden era la radio. Vos tenés que atender la radio, tener la radio lista por si hay que llamar o algún. Yo me habían hecho un curso de cómo operar la radio, todo, pero bueno, ahora si me sigo mal no me acuerdo. Pero mi puesto era radio operador, después está el oficial que es el apuntador, y después tenía otros 2 compañeros, uno es Zavala, un correntino, y el otro es Olivera, un rosarino. ¿No? ¿Cómo nos reímos con ese muchacho? Estábamos, y era, bueno, yo y después teníamos el cabo que estaba ahí. Pero con ese ¿Te acordás del nombre del suboficial? Sí, Martínez. Está ahí en la foto. Y bueno, y después, bueno, tenemos que empezar los primeros tiempos dormimos en carpa, me acuerdo. Pero nos moríamos de frío. No había. Yo me oriné encima. Del frío que hacía me oriné encima una noche. Pero orinar sin no darte cuenta. El otro día te amanecía del frío que hacía. Nunca sufrí tanto frío como esa vuelta. Me oriné encima. Bueno, teníamos que dormir vestido. Y adentro de la bolsa de dormir me oriné. No me di cuenta, el otro día me levanté todo orinado. Y bueno, el otro día, bueno, decí que nosotros, bueno, teníamos 2 mudas de ropa. Por infantería marina yo creo que no conozco ejército bien, pero en infantería marina teníamos ropa para cambiarnos. Teníamos 2 mudas, teníamos 4 medias. Teníamos, bueno, los borseguí que eran altos, te llevaban media caña. Yo creo que frío sufrimos, pero porque nunca habíamos estado tanto en temperatura tan baja. En Bahía Blanca que estuvimos hacía frío, pero no era lo mismo que estar 20 grados bajo cero. Y en un lugar donde no conocés el lugar, no conocés la tierra, no sabes nada, es mucho más difícil. Eso es lo que me impresiona a mí. Pero bueno, después, una vez que tomamos posesión, que armamos los misiles, que nos acomodamos un poquito, empezamos a decir, bueno, tenemos que buscar un lugar donde estar más cómodo. Porque encima, incluso, cuando empezamos a cavar para hacer los pozos de zorro que decían que había que hacer, brotaba el agua. No podía hacer más de 2 o 3 paladas y brotaba el agua. No podíamos. Por eso yo escucho a veces de otros compañeros acá del centro que muchos compañeros tenían ese famoso pie de trinchera. Claro, estaba tanto tiempo en el agua congelada que se le ponía el pie negro. Cangrena, le agarraba cangrena en los pies. Hay muchos que le cortaron, tengo entendido.
Entonces había que buscar una manera de no... Y bueno, hablando así con el suboficial que estábamos a cargo, yo la verdad que, por eso te digo, nosotros con los suboficiales estamos re contentos porque éramos, no era el jefe nuestro, era uno más que nosotros. No había una forma, no es que suboficial, no. Martínez, ¿qué hacemos esto? Martínez, nos tratábamos de igual. No había diferencia de soldado a suboficial, nada. En eso yo pongo en el fuego, la mano en el fuego por los suboficiales que fuimos, porque la verdad nos pasamos bien. Y bueno, empezamos a ver la forma entre los que estábamos ahí, cómo nos podíamos acomodar. Bueno, vimos una zona de una montaña que era una roca bastante grande, y hablando con Martínez, le dijimos, si armamos acá, ponemos así, sí, dice, con tal de estar bien, lo más cómodo posible, arranquen. Y bueno, empezamos a caminar por abajo, había unos alambrados. Y empezamos a sacar los alambres, le sacamos unos fierros de tipo L así, y los sacamos 4 o 5, los pusimos atravesados así, le pasamos el alambre, y después le pusimos el equipo de agua nuestro, para cubrirnos el agua, los pusimos ahí, y después le pusimos las cajas. Esto viene en caja de madera, los misiles vienen 4, la caja de madera ancha así, y adentro tenía un forrado de aluminio las cajas, y ese aluminio pusimos algunos y otros lo dejamos, y después le empezamos a poner, cortamos pasto, las turbas, y los pusimos arriba, y quedó como si fuese una parte de la montaña nada más. A diferencia que le hicimos, no tuvimos mejor idea de hacer una chimenea, ¿de acuerdo? Hicimos una chimenea, éramos como no sé, como si hubiésemos estado en nuestra casa, porque bueno, sacamos turba y empezamos, bueno, después nos fuimos adentro, dormíamos adentro, sentados, pero claro, pasaba el agua, chorreaba agua y nos mojábamos. Entonces empezamos a pensar, bueno, empezamos a buscar piedra, hicimos caminito del agua para donde venía y pusimos piedra. Entonces el agua corría y ahí ya no nos mojábamos más. Las maderas que venían los misiles los pusimos en el piso y ya el agua pasaba por abajo, no nos mojamos más. A partir de ese día no nos mojamos más, salvo cuando llovinaba. Y tuvimos que, bueno, hacían tanto frío que a la noche, bueno, de día no, pero a la noche prendíamos fuego, y no va que viene un guardia, porque nosotros estábamos te comento, nosotros estábamos agregados con el batallón 5, con el BIN 5. Nosotros fuimos solo, 2 secciones de misiles agregados al batallón 5. Nosotros estábamos bajo las órdenes del batallón 5, del jefe del batallón 5, y al lado nuestro estaba una compañía de ametralladora. A pocos metros nuestro tenía una ametralladora, la MAC creo que era, no me acuerdo bien, pero estaba una gente de ametralladora, y tenía como jefe un guardia marina, me acuerdo. Ese guardia marina vino y nos retó, claro, porque a la noche parecíamos que estábamos en una casa de campo, porque salía el humo, como si, viste, vos estás en tu casa y tenés la chimenea, era terrible el humo que salía, y viene y nos retó, apaguen eso, ¿qué se piensan ustedes? ¿No saben que ellos tiran misiles buscando el calor? Uy, nos mató, no nos cagó a tiro, hablando mal y pronto, porque no quiso, pero... ¿Eso fue antes o después del 1 de mayo? Antes que empiece, antes del 1 de mayo. Ya ellos, como jefe, creo que ya sabían que los buques de ellos ya estaban cerca, entonces... Y bueno, desde ese día no pudimos prender más, pero estábamos adentro, no hacía tanto frío. Pero armamos, no sabés lo que era eso, era un lujo.
A comparación de otros, nosotros estábamos, era un lujo lo nuestro, terrible lo nuestro, pero bueno, a partir de ahí ya no pudimos prender más. ¿Cuántos eran? Nosotros ahí éramos, en lo que estuvimos con estos misiles éramos 4 con el suboficial, 4 personas nomás. Después los otros grupos estaban en distintos lugares. Nosotros como que estábamos más cerca, digamos, creo que Monte Tombledon, algo así, creo que estábamos más cerca. Después los otros estaban un poco más alejados, más para el lado del pueblo. Porque la montaña esa hacía una curva así y te llevaba al pueblo. Y bueno, ese día, pero no pasamos frío, no pasamos hambre porque teníamos comida. Aparte, bueno, al principio fue el tema de ir a buscar la comida, porque teníamos que ir a buscar la comida como 3 kilómetros más o menos. 3 de vuelta, encima llegábamos, cargábamos la olla, es una olla grande así, íbamos entre 2, y teníamos que traer la comida. Cuando llegaba la comida estaba fría, congelada. Hicimos la olla de aluminio, llegamos a la congelada. Y bueno, teníamos que calentarla. Ahí sí, de día prendíamos fuego, calentábamos la comida y comíamos. El tema era buscarlo a la tarde, porque a la tarde se oscurecía enseguida. Y tenía que saber los santos y señas para ir pasando la guardia de los otros. Pues te preguntaban el santo y señas, si no sabían, te cagaban a tiro. Era obvio. Y después, creo que después no fuimos más, a la noche no fuimos más. Teníamos mate cocido. En una de esas ya habíamos estado como casi más de un mes casi. Uno de mis compañeros que van a buscar ellos, y yo lo acompaño. Y me dicen a mí, vamos a Bala y yo a buscar la comida, la cocina, y Olivera, vamos por otro lado, ¿viste? ¿Dónde va Olivera? Ahora vengo. ¿Qué hizo? Fue y se robó una lata de aceite, ¿viste? Esa famosa de 3 litros que había antes, cocinero. ¿Y para qué? ¿Para algo va a servir? A la otra vuelta va, se roba harina. Hacíamos, Zavala, que era el correntino, hacía torta frita, pero claro, era la masa nomás. Duro, pero bueno, era como comer las galletas esas que hay hoy en día. Con eso más o menos nos alimentábamos, tomábamos mate cocido, y con eso a la noche, para la noche. Después de día sí íbamos. Cada vez que iba traía algo, se Olivera se traía siempre algo. Y bueno, después, bueno, obviamente matamos ovejas a veces, no mucho porque no había tantas, pero cuando pasaba una, le bajábamos la caña, el toque. Y bueno, creo que uno o dos habremos matado, más no. Porque racionábamos bastante bien. Pues éramos 4, no éramos muchos tampoco. Y bueno, y así fue pasando los días hasta que empezó el bombardeo. Yo me acuerdo que el primer bombardeo, bueno, era a la mañana, fue a la mañana, porque nos levantábamos recién. Yo estoy por salir, pues le digo al suboficial que estaba a cargo, le digo, estoy haciendo encima, no aguanto más. Bueno, andá, me dice, andate arriba, es otro lugar, no te quedes cerca. Y cuando estoy por salir, cayó una bomba. Yo que calculo una bomba, a ver, déjame ver. Yo creo que habrá sido 30 metros nuestros del lugar donde estamos nosotros. 30 metros cayó una bomba que hizo un círculo de 10 metros, calculo yo. Y en ese momento, cuando yo estoy por salir, que asomo casi todo mi cuerpo, me pega una esquirla, pero debe haber sido chiquita porque me quemó la ropa un poco. Y le digo al suboficial, están bombardeando ya otra vez. Y digo, me pegó una esquirla. Me dice, ¿pero qué te hizo? No, nada, le digo, me quemó acá un poquito. No pasa nada, me dice. Bueno, me dice, le digo, y ahora empezaron a bombardear y yo me estoy haciendo encima, le digo. Me dice, andá ahí, dice. ¿A dónde, le digo? Ahí es donde cayó la bomba. 2 veces en el mismo lugar no van a tirar. Le digo, nada, qué bien.
Sí, dice, porque están midiendo, dice. Están buscando algo y están midiendo. Dicho y hecho, me fui ahí, hice mi necesidad ahí, en ese lugar, y nunca más cayó una bomba. Y después empezaron a caer del otro lado, claro, es lo que decía él, estaban midiendo dónde caían las bombas. Pero yo creo que ese día nos salvamos de casualidad. Ese fue el peor momento, uno de los peores momentos que yo pasé. Después yo siempre le dije, acá con los chicos íbamos a la escuela a dar charla, todo eso. Nosotros, el grupo ese que estábamos con nosotros y los demás, tuvimos la suerte de que no combatimos. Yo tuve la suerte de que no tuve que combatir. Lamentablemente, bueno, obviamente mis compañeros sí, pero eso siempre digo yo tuve la suerte. Por eso digo que creo que los que combatieron mucho, feroz, como se ve en varios lados, por eso muchos terminaron mal de la cabeza, muchos después se suicidaron después de la guerra, pero creo que fue eso. Yo creo que el motivo mío de hoy yo me considero sano, porque ya voy a llegar a un momento que te voy a contar, sano porque no combatí. Ese creo que, por eso yo digo que me considero sano, hasta ahí. ¿Y la relación con tus padres en ese momento? O sea, ¿no te comunicaste nunca? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno. Cuando estábamos, antes de que empiecen los bombardeos, dice, bueno, el oficial que estaba con las ametralladoras, dicen, bueno, tienen la posibilidad, viene y le habla al suboficial nuestro, y dice, bueno, tienen la posibilidad de mandar un telegrama diciendo dónde están, pero no tienen que poner cosas feas, díganle que están bien, bla, 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 ¿no? Ahora ese telegrama, pero bueno, ahí era un aerograma, que es lo mismo, solamente que como es por avión, no es que mandan telegrama o televite, no, lo mandan por avión, es un aerograma. Entonces, yo escribí, puse la lección todo, le escribí a mis viejos dónde estaba, que la estábamos pasando bien, que hace mucho frío, que bueno, obviamente por el lugar que estábamos, cosa sencilla, dice, porque nada, o sea, la explicación era, no le den, no información, sino diciéndole que la están pasando mal porque tus padres van a estar mucho más peor todavía. Bueno, yo solamente escribí eso, que estábamos bien, pero que estábamos en Malvinas, pero estamos bien, hace mucho frío, pero tenemos abrigo, o sea, todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Hoy tengo la suerte de que en el museo de batería, que hay un museo de la infantería marina, está el aerograma mío en la parte del museo, porque la compañía, los que fuimos a Malvinas, tenemos un grupo que siempre nos contactamos y bueno, habíamos empezado a juntarnos. Íbamos en el año, la segunda vez que nos juntamos, no, la tercera vez fuimos de vuelta al batallón donde estábamos. Y bueno, nos llevaron al museo. Primero fuimos a recorrer el batallón nuestro donde estábamos, la compañía nuestra. ¿El museo ese dónde está? En batería, en Punta Alta. En Punta Alta. Sí. Empezamos a recorrer todo y bueno, en un momento, un sábado fuimos. Y estaba esperando un capitán que trajo a la gente para ver cómo entrenaban ahora a los soldados. Bueno, ahora son los oficiales, ¿no? que van para ser suboficial de infantería, todo eso. Antes nosotros íbamos al campo de tiro, a tirar tiros. Ahora no, ellos van por computadora. Entonces nos llevaron para ver cómo entrenaban ahora. La diferencia que había de antes creo que fue al 2000 y pico que habíamos ido más o menos. Y bueno, nos hicieron tirar, nos pusimos cuerpo a tierra, tiramos.
nos dio una pequeña instrucción para entretenernos un rato. Y después fuimos al museo. Y en el museo, bueno, nos mostraron, está la bandera inglesa, hay muchas cosas de los ingleses. Y la chica que nos guía, la guía que nos dice, si alguno tiene algo que quiera poner acá para tener de recuerdo, porque prácticamente no había nada de lo nuestro. Después le fueron llevando, tengo entendido, pero me dice, digo, yo lo único que tengo es el telegrama que yo le mandé a mi papá y a mi mamá desde Malvinas. Dice, bueno, dice, si querés lo podés mandar, si tenés ganas y querés que quede acá en el museo, me lo mandás y lo ponemos acá en un lugar, todo. Y bueno, le digo, lo voy a pensar. Y cuando llegué acá hablando así con mis familiares, mis hermanas, sí, mandáselo, ¿para qué? No, yo ya estaba, lo decidí yo solo. Agarré, le mandé una carta a uno de los oficiales que estaba a cargo, pero que no estaba con nosotros, estaba en el otro lugar, y se lo mandé a él y él lo llevó al museo. Cuando vuelvo de vuelta a Bahía Blanca, estaba el aerograma ahí en el museo. Saqué fotos, me puse a llorar. Porque bueno, algo hay, por lo menos. Y bueno, después volviendo a Malvinas. Estábamos en el 1 de mayo. Estaba en el 1 de mayo. El 2 de mayo fue el hundimiento de Belgrano. ¿Ustedes se enteraron? Nunca supimos. Por lo menos nosotros nunca supimos hasta que volvimos al cuartel. Jamás supimos nada. Nunca supimos eso. Pero después, por eso te digo, la vida nuestra fue rutinaria, porque no hicimos nada, solamente en el tema cuando había la alarma de ataque aéreo, pero nosotros no podíamos hacer nada porque los misiles no son para tirarle a un avión. Los misiles eran para solamente vehículo terrestre, nada más. Entonces nosotros teníamos que estar atentos, nada más, pero hasta que no desembarcaron, nosotros no hicimos nada. Y cuando desembarcaron tampoco hicimos mucho. Esa es la realidad. Entonces te digo, yo cuando íbamos nosotros a los colegios, yo decía, yo no te puedo decir, hicimos esto, hicimos lo otro, porque es que no gano nada. Aparte no me gusta decir una cosa por otra. Como le digo, yo te puedo mentir. Digo, sí, yo estuve combatiendo, hice esto. Sí, es mentira, ¿por qué tengo que decir eso? ¿Y pudiste ser testigo de algún combate? Sí, a la noche, por eso te digo que nosotros estábamos cerca, yo me acuerdo, sí, era en Monte London, Tumbledon. Nosotros estábamos sobre la ladera y se veía, allá a lo lejos se veía los fuegos, las balas trasantes, las ametralladoras, los combates, se veía, sí, veíamos tranquilamente. Nosotros vimos la parte que estábamos nosotros cuando un avión nuestro ataca uno de los buques, uno de los primeros, no sé cuál es el nombre, no me acuerdo cuál, pero que las bombas impactan en el buque, y después vemos los helicópteros que sacan a la gente. Hay una parte, hay un video también que se ve que sacan el helicóptero levanta a una persona que está toda en rojo, inflamada, no sé, creo que ellos usaban un buzo naranja o fluorescente, algo así, se ve cuando lo saca. Y después está humeando el buque y saca el helicóptero, va sacando gente, no sé si gente o cosas del buque ese, hasta que se termina hundiendo. Eso lo vimos nosotros. Por eso te digo que nosotros estábamos cerca, no sé qué, no te puedo decir la distancia, pero se veía. A la noche más que nada se veía como se combatía. Nosotros pensamos, bueno, en cualquier momento nos toca a nosotros. Esa es lo único que yo te puedo decir, que se veía, pero otro tema, salvo el bombazo ese que recibimos el primero, después no tuvimos una actividad fea, digamos. ¿No volvieron a recibir ataques cercanos? No, porque... por eso te digo, nosotros tuvimos una buena relación
con los suboficiales y ellos, por lo menos el que estaba con nosotros, nos decía, nosotros dentro de todo estamos mal, pero estamos bien. Nosotros veíamos el mar, pero no creo que bajen por acá. Ellos deben tener otra táctica. Supuestamente nosotros estábamos en primera línea, nosotros éramos los de primera línea, porque al bajar, supuestamente al bajar en los equipos terrestres, nosotros íbamos a combatir primero. Pero bueno, la realidad muestra que ellos tenían otra idea. Entonces como que nosotros quedamos, no sé si segunda o tercera línea, o por el camino que ellos habrán trazado, era otro, no era el nuestro. Y bueno, cuando desembarcaron, llegaron a la playa, ahí ya es como que te agarra un poquito de miedo, porque bueno, ya están acá, ya hicieron cabecera de playa, ya algo va a pasar. Y bueno, pero por suerte, por eso digo, y no por nada o por miedo, porque si hubiese tenido miedo, te lo digo, pero no combatimos. Eso es lo que yo siempre digo. Yo me considero bien de la cabeza porque no combatí. Esa es mi idea. Hoy día lo sigo pensando desde que vine. ¿No tuviste un momento de pensar que podías llegar a morir? ¿Sabés que no? No, porque yo por eso vuelvo y voy a repetir siempre y siempre. Nosotros tuvimos buenos suboficiales que nunca nos mintieron, no nos mintieron. Siempre trataron, bueno, sí, por ahí te mintieron porque no te decían, no nos dijeron dónde íbamos, pero yo lo considero que era una forma de que vos estés tranquilo, de que no te desesperes, porque así como hubo muchos que se fueron, o sea, desertaron, porque dicen, yo no lo comprobé ni digo nada, pero dice que muchos se pegaron un tiro para que lo saquen de la isla. Eso es lo que yo escuché. No digo que sea verdad y nada, y no estoy en contra de los que lo hicieron o no lo hicieron, no sé. Así como también hubo muchos que por no tener santo seña, los otros que están de guardia le tiraron porque no sabían quién era, porque no se veía nada. Ustedes habrán escuchado que a las 5 de la tarde no se veía nada, en lo que estamos hablando así enfrente. Bueno, vos fuiste, creo que alguno que sepa, no se ve nada, y yo lo comprobé, eso. Yo lo comprobé de que no se ve nada, ni lo que hablaba se ve. Y nosotros una vuelta fuimos a donde estaban nuestros otros compañeros, al poco tiempo que llegamos, porque no sabíamos que oscurecía tan rápido. Y cuando volvimos no encontrábamos nuestra posición. Y tuvimos que volver prácticamente agachados, arrastrándonos, porque no sabíamos dónde estaban. Y así, pero bueno. No sé, eso son cosas que yo me recuerdo, pero patente, y no hay, no sé cómo explicarte eso, pero mi idea es esa. Yo creo que estoy razonablemente bien porque no tuve que combatir, no sufrí ese problema, digamos. ¿Recibiste cartas, encomiendas? No, nosotros no recibimos, porque estuvimos poco tiempo ahí. Después en el campo, digamos, en el campo no llegaba nada, pero nada. ¿A qué le llamas el campo? A donde tomamos posesión, Okay. Ahí ya en el campo ya no llegaba nada. A pesar de que, bueno, nosotros estábamos sobre una montaña, abajo había como una calle, una carretera que andaban en moto, se veía que andaban en moto. Incluso nosotros cuando recibimos más misiles, nos dejaron los misiles abajo en la ruta, tuvimos que ir a buscarlos, éramos 4, íbamos los 4 con el cabo incluido, y traíamos de a dos cajas de misiles, que habremos traído unas 10 cajas de misiles más o menos. Ida y vuelta, ¿sabes lo que nos costó? Pero después no hicimos nada, salvo esperar y, no sé, mirar lo que otros hacían o lo que combatían.
pero después no tuvimos actividad de combate. ¿Y cómo fue la finalización de los combates? La finalización fue fea, eso sí fue feo, porque cuando nos venía, bueno, fue a la mañana, nosotros recién nos levantábamos como si fuésemos que no habíamos hecho nada y ya veíamos gente que se venía por la ruta. Qué raro hacíamos nosotros. Y bueno, a medida que venían llegando, no, hay que replegarse, orden de replegarse. Y el guardia marina que estaba ahí, creo que le avisó a nuestro jefe que estaba ahí, al suboficial, y hay que retirarse, hay retirada porque ya no se puede hacer más nada. Y ahí fue una desesperación. Ahí creo que fue una de las peores. ¿Por qué? Porque te seguían los helicópteros venían bombardeando. Yo hablando acá con los muchachos, yo creo que ellos venían como... En algunos casos tiraban a la gente, pero es como que viste cuando venían arriando las ovejas o las vacas, venían tirando a los costados, cosa que nos vayamos yendo. Venían como limpiando el campo para que no quede nadie. Eso creo yo, eso es mi punto de vista. Y también después sí bombardeaban, y yo he visto en la ruta algunas bombas que caían sobre nuestros compañeros. Yo he visto así de lejos, se vio. Nosotros íbamos por la ladera de la montaña y muchos iban por la ruta. Los que venían de más lejos venían por la ruta y a eso creo que le tiraban más. Y he visto caer una bomba y donde varios de nuestros compañeros volaron por el aire. Hasta que llegamos al pueblo. Una vez que llegamos al pueblo, que nos agrupamos todos, ahí tuvimos que esperar, no sé, creo que un día o dos, hasta que llegó la orden teníamos que ir hasta el aeropuerto. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, antes de llegar al aeropuerto, tuvimos que entregar el armamento, te revisaban, te sacaban hasta los dientes, sacaban todo lo que no tenía que tener y te hacían caminar al aeropuerto de vuelta. Hay muchas fotos que, bueno, en la revista y todo lado, donde se ve el armamento que te sacan, videos. Eso fue una de las partes más tristes también, de tener que entregar todo. Nosotros los misiles que quedaron, pues obviamente todo, porque no lo usamos, tuvimos que destruirlo. No destruirlo en sí, pero sacarle partes para que no se puedan utilizar. Eso es lo que nos decía el suboficial que estaba a cargo. Los FAL que teníamos, yo le saqué la aguja percutora, porque te decían, sin la aguja percutora no se puede utilizar. Probablemente lo puede tener recuerdo o guardarlo, pero no puede volver a usarlo porque no se puede hacer la aguja percutora. Y bueno, y después nada más. Después directamente al aeropuerto, al lugar donde nos concentraron, y esperar que decidan ellos. Después no te molestaban, ellos estando ahí en el aeropuerto, la parte que habían asignado, que había unos containers, encima había unos containers vacíos y algunas chapas, y bueno, ahí algunos se metieron al container, dormían en el container, estaban ahí, otros tuvimos que como volver a armar, a hacer chozas para pasar la noche, más que nada, por el frío de la noche, ¿no? Y bueno, esperar a que ellos decidieran cuándo nos iban a evacuar o cuándo no. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Qué pasó? No, primero cuando estábamos ahí algunos lo llevaban, no sé a qué, a limpiar. A mí me tocó, por eso te digo, esto es lo más fuerte que a mí me tocó, fue ir a enterrar compañeros. Fuimos con un grupo de otro de los oficiales que estaba con nosotros y 4 o 5 más, pero no era que éramos los del grupo de misiles, cualquiera, que nos juntaban 4 o 5 para un lado y nos dijeron, bueno, el inglés que estaba a cargo dio a entender que teníamos que enterrar
y eran todos soldados argentinos los que tuve que enterrar. 3 enterramos nosotros, 3 soldados. Y en una medio que se enojó el suboficial, el que estaba a cargo, el inglés, porque nosotros cuando hacíamos el pozo lo enterrábamos, le sacábamos la chapita y el inglés se enojó porque le decía, ¿por qué no le rezamos el Padre Nuestro, aunque sea un rezo? Y bueno, le tuvimos que le rezamos. Y lo peor de todo fue que, bueno, lo que vi eran muy feo porque uno le había quemado la parte del cuello, una esquirla seguramente, era terrible, negro, todo esto así. Después el otro, porque viste que, bueno, ustedes habrán escuchado que decían que venían los burkas, que estaban los burkas y que los burkas cortaban cabeza. Yo creo que en algunos casos hubo, porque en uno de los que enterramos se le cayó la cabeza. Los levantamos así y se le cayó la cabeza. Pero bueno, de la impresión no miré, no me di cuenta si era por un corte o por una explosión, pero fue terrible. Después, bueno, el otro no me acuerdo bien, pero no sé si no fue un tiro, o sea, una herida de bala. Y eso fue lo peor de lo peor. Eso creo que fue lo peor de lo que me pasó. Por eso te digo que casi no digo que estoy mal. No estoy bien del todo, pero eso lo creo que... Y viste, a veces lo asociamos, porque yo a veces lo asocio con que yo enviudé hace 21 años. Al año siguiente falleció mi papá. Y en ese mismo, en menos de 2 años fallecieron 3 personas muy queridas mías. Y yo digo, a veces lo asociaba con que es un castigo. Ese es mi único pensamiento mal que me quedó a mí de la guerra. Yo digo que es una idea mía, que es un castigo por no rezar, pero bueno, en ese momento uno no sabía. Creo que ese es lo peor el peor castigo que me tocó. Y bueno, después hicimos eso, nos rejuntaron de vuelta, pero ya de ahí no pensé más, ya no sabía ni dónde estaba. ¿Y desde ahí a dónde fueron? Y de ahí volvimos de vuelta al aeropuerto, donde nos encerraron, estábamos ahí. No era que estaba encerrado, había una parte que te dejaban estar y otra parte no. Y bueno, hasta que llegó el momento, nos fueron llevando de a poco para ahí donde decíamos, ¿dónde nos llevan? Y era que te llevaban a los buques para devolverte al continente. ¿Y a qué buque te llevaron? Al Almirante Iriza. Nosotros volvimos en el Iriza. Ahí fue el regreso. No me acuerdo bien, pero fue después del Día de la Bandera, creo. Sí, habremos estado 10 días más o menos. Una semana, no recuerdo bien. Pero lo peor de todo fue eso. Yo a veces digo, es como que fuimos
de vacaciones y no eran vacaciones. Eran... Después, viste, más grande, así, sí era una guerra. No la enfrenté yo como una... En ese momento no me di cuenta, éramos jóvenes también. Y ¿Cuántos años tenías? ahí teníamos 18 para 19 ya. Pero viste la vida tan tranquila que llegó uno, más allá de sus cosas que no pudiste tener, porque bueno, como te decía, mi familia éramos muy humildes, pero era la vida más tranquila, y ir ahí y pasar eso y ver eso, los combates. Después uno recapacita, piensa, lo mismo que yo veo ahora los videos de los aviones, los ataques a los buques que volaban a ras del agua. Y yo a veces estaba en mi casa y venía a mi casa y miraba el noticiero y salía la noticia que aviones argentinos sobrevolaban el río muy cerca. Y después vos lo ves, esa era una práctica, después vos lo ves en ese momento que ellos atacaban, claro, ellos estaban practicando para esto. Ellos ya lo venían sabiendo hace rato, porque años antes ya venían practicando los aviones volar a baja altura. Y vos decías, claro, con razón esto hacían esto. Ellos ya se estaban preparando y nosotros todavía no. O sea, te preparan para la guerra, pero nunca sabes. Todos sabemos que acá el país no es belicoso. Y más enfrentarte a una potencia, qué cabeza los militares, ¿no? Porque no sé qué quisieron hacer, la verdad no entiendo qué es lo que quisieron probar o qué quisieron hacer o qué quisieron perpetuarse en el gobierno. Y bueno, la gente también, en ese momento, después vos ves los videos, un día anterior los habían cagado a palo, al otro día estaban festejando. Uno no entiende, hoy ya de grande tampoco entiendo qué es lo que pensaba en ese momento, o la cabeza de ellos, yo digo la cabeza de ellos, porque acá festejamos todo, ¿viste? El país festeja un gol de otro equipo y no entiendo, la verdad no entiendo qué es lo que querían hacer la gente, o qué quisieron hacer en su momento. ¿Cómo fue tu regreso al continente? Y al continente fue lo más normal que pudo haber pasado. Nos subieron al buque, lo trajeron, estuvimos un día, no me acuerdo bien si un día, no sé. Podía haber sido un día, podía haber sido dos, podía haber sido tres, no sé, la verdad no sé cuánto tardó. Fue lo más normal y más tranquilo que pudo haber pasado. Y bueno, después nos bajaron, no me acuerdo si fue en Comodoro Rivadavia. Nos subieron a un avión, como si no hubiese pasado nada, ¿viste? Nos subieron al avión, nos trajeron hasta Bahía Blanca, nos esperaron, ahí sí volvimos en micro. Volvimos en micro, llegamos al batallón nuestro y como si nada. Bueno, nos recibieron ahí, fuimos a nuestro lugar, a nuestra compañía, sin nada porque volvimos con lo puesto. Y bueno, estaba la ropa de civil nuestra y lo primero que hicimos fue ir a bañarnos, porque habíamos estado 70 y pico de días
sin bañarnos. ¿En el buque no se bañaron? No, no pudimos bañarnos, porque eran tantos que no... Lo único, también bueno, cuando estábamos en la ladera de la montaña, no, lo único que podíamos hacer no era lavarnos. Nosotros habíamos hecho un pozo y lo dejamos que el agua brote y que se asiente todo, y de ahí usábamos para hacer mate cocido o lavarnos. Nosotros en otro hicimos otro pozo igual para lavarnos un poco, ¿viste? Pero bañarnos en sí no nos bañamos. No nos pudimos afeitar, menos todavía, estábamos barbudos, ¿viste? Pero después llegar a la compañía, lo primero que hacer fue sacarnos toda la ropa, tirarla y bañarnos. Bañamos. El jefe que estaba a cargo del batallón en sí, bueno, nos recibió y bueno, uno de los oficiales que estaban a cargo le preguntó cuál era la rutina. No, dice, ustedes vayan a bañarse, descansen, después les vamos a preparar una comida, que creo que llegamos como a las 6 de la tarde, creo. Sí, nos bañamos, nos prepararon la comida, comimos y nos fuimos a dormir. Al otro día ya estaba el jefe del batallón, ¿era? Sí. Y nos habíamos puesto la ropa de civil. Le preguntó, ¿qué? Mal, pero mal. ¿Por qué están vestidos de civil? ¿Cómo no tienen la ropa de fajina? Y el suboficial, que estaba a cargo de nosotros, habló y le dijo, pasa que vinimos con toda la ropa, hace 70 días que tenemos la misma ropa, está sucia la ropa, no se pueden volver a poner esa misma ropa. Tenemos que ponernos esta ropa hasta que nos consigan ropa o nos den ropa de nuevo. No, que en el batallón no hay. Bueno, entonces nos quedaremos así. Hasta el mismo suboficial no tenía ropa. Y bueno, habremos estado así 2 días, creo. Sí, 2 días más o menos, con ropa civil. Hasta que, bueno, llegó la ropa de vuelta nuestra y hicimos una vida normal. Ya no nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos levantábamos más tarde, tomábamos mate porque no había, el desayuno que había era para lo poquito que había. Y sí, comida nos daban, pero ya no cumplíamos el rol de soldado. ¿Y eso hasta cuándo fue? Eso fue, no me acuerdo bien, pero no fue más de 15 días. 15 días empezamos, ¿cuándo nos vamos? Porque ya, nosotros ya hacíamos 1 año y 2 meses que estábamos. Nosotros prácticamente ya no. Antes de empezar la guerra ya faltaban 2 meses y ya nos íbamos de baja. Y empezamos a preguntar cuándo, hasta que se ve que le llegó la orden y bueno, prepararon porque íbamos a volver en tren. Yo me acuerdo porque nos llevaron hasta a la estación de vuelta donde nos habían dejado y todos volvieron en tren, pero mi hermano se enteró que yo ya estaba, no sé cómo, y me fue a buscar mi hermano con un amigo. Estaba en la estación en Bahía Blanca y me ve a mí, me saluda, todo, lo voy a saludar, todo, y me dice, vení conmigo. Y yo fui y hablé con el que estaba a cargo, le digo, jefe, le digo, ahí me vino a buscar mi hermano, mi amigo, ¿puedo ir con él? Me dice, pero no tengo bueno, los documentos te van a llegar después. En ese momento nos dieron un papel que era como era el documento nuestro, porque el documento nuestro no apareció hasta como, no me acuerdo bien cuándo, nos mandaron el documento. Y me dejó volver con mi hermano. Todos los demás volvieron en tren, menos yo me volví en micro. Porque mi hermano había sacado pasaje, todo. Nos fuimos a la terminal del micro y me volví con ellos. Y ahí terminó la era de soldado. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu familia? Eso fue uno de los días más alegres. Imagínate, reencontrarte después porque ya tuvimos 70 y pico de días en Malvinas.
Y ya habíamos estado como 2 meses, 3 sin ir a casa porque, bueno, nos estaban reteniendo y sabiendo, ellos ya sabían, entonces es como que no querían que, si se enteraban a alguien que iba a ir a Malvinas, por ahí desertaban mucho, entonces no podíamos salir. Fue terrible, fue muy lindo, uno de los días más lindos que tuve. Y bueno, después cuando me vieron los vecinos, se arrimaron todos los vecinos, creo que hasta 5 cuadras a la redonda vinieron a saludarme, a saludarme. Bueno, fue uno de los días más terribles, más alegres. Mi vieja, no sabés, mi vieja, mi viejo, mis hermanos, fue pero en ese momento no había para filmar nada, pero fue uno de los días más lindos, después de aquello, ¿no? De todo lo que había vivido. Y bueno, después fuimos los vecinos, venía a comer acá, se fueron, creo que habré engordado en esa semana, no sé, exagerando, como 10 kilos, porque te invitaban a comer todos los días, a la noche, vení a comer conmigo, no, mañana, porque hoy es como que tenía que armar una agenda porque todos querían que vaya a comer con ella, claro, todos querían conocer la historia, viste, cómo había pasado, contar algo. Pero vos sabés que mi familia nunca me preguntó, ¿estás bien? Lo único que decía, ¿estás bien? Yo dormí una semana en el piso cuando volví, una semana, pues no me acostumbraba. Mi mamá, me acuerdo, me había preparado, en ese momento vivíamos 4 en casa con mi viejo. Los 2 varones dormíamos juntos, en una misma cama encima, porque, como te decía, no había cama para todos, teníamos que dormir entre 2 o 3 a veces. Y las chicas dormían en otro lado. Y yo dormí una semana. Mi hermano me decía, venís, dormí acá en la cama. No, dormí yo también. Dormí acá, no. Tuve una semana sin dormir en la cama. Hasta que dije, bueno, voy a dormir en la cama. Y ahí como que mi hermano se acostó en el piso. Después pudimos comprar un colchón, que mi hermano trabajaba, se compró un colchón. Dormí en el piso del colchón. Y bueno, y así me fui reinsertando de vuelta a la vida civil, ¿viste? Aparte también me quedó mucho el tema de los aviones. Yo donde vivo acá cerca está el aeropuerto de San Fernando, ¿viste? Pasan los aviones más o menos cerca y vos sentías un ruido. Incluso los aviones que van a Aeroparque pasan casi por arriba de mi casa. Y sentía el ruido y enseguida, ¿viste? Atento. Eso me costó un poco. Sentir el ruido. Muchos dicen, vos sentías un ruido, ¡blum! ¿Viste? Enseguida saltabas. Eso me costó bastante. Hasta que, bueno, más o menos es como que me fui adaptando de vuelta a la vida civil, digamos, porque costó. Y por eso te digo, los vecinos me preguntaban todo. Y mi familia mi mamá y mi papá nunca me preguntaron, mis hermanos tampoco. Yo creo que fueron la idea de que no le hagamos acordar esas cosas, preguntémosle otra cosa o tratemos de que se distraiga. Ese es mi pensamiento. Nunca le pregunté yo tampoco, o nunca les conté, nunca me salió de mí contarle qué es lo que me había pasado, qué es lo que había tenido. Entonces me pareció que eso me costó. Después, bueno, la alegría de la gente también, muy linda. Después volví a la fiambrería donde trabajé antes de irme y me dijeron, mañana venía a trabajar acá que te necesito. No, digo, todavía no, vos tenés que venir a laburar porque vos te vas a despejar y vas a andar bien. Y bueno, el otro día me levanté, no desayuné en mi casa. Mi vieja ya se había ido a laburar porque mi vieja se iba a laburar a las 6 de la mañana. Mi papá también, se iba temprano. Entonces me levanté y me fui. Me fui a trabajar y empecé a trabajar de vuelta ahí.
Hasta que, bueno, después empecé a trabajar, conseguí en una fábrica, ahí en Ugarte, la fábrica de cosméticos, su cosmético, ¿no? Empecé a trabajar ahí. Y, no, ahí como que me fui despejando de a poquito. Ahí conocí a mi esposa. Después de 6 meses nos casamos. La empresa se vino a vivir más cerca acá de mi casa, acá en la calle Uruguay. Se vino ahí. Ahí tuvimos más contacto. Y ahí empecé a trabajar ahí. Ahí me fue, es como que me saqué la mochila esa un poco. Venían, a veces lo recuerdo, pero eran vagos, no eran muy como al principio. Y empecé a trabajar ahí, porque ahí estaba entretenido, tenía que mover caja, colocar productos, la mente estaba en otra cosa. Y bueno, hasta que después tuve 2 años trabajando ahí y yo al año y medio empecé fui a Aerolínea, a Paseo Colón, porque yo tenía el novio de mi hermana, trabajaba ahí, y me decía, anda, anotate que te van a tomar, anda, vos te van a tomar. Y ahí es donde empezamos a ver la realidad porque, a ver, sí, el documento, dice, ¿vos hiciste servicio militar? Sí. ¿Qué fecha? ¿Estuviste en Malvinas? Y sí, le digo, estuve en Malvinas. Bueno, listo, dale. Te vamos a llamar, te dejamos cuando tengamos lugar. Así como en todos lados había esa persecución, estuvo en Malvinas. Y yo en Aerolínea iba, cada 15 días iba a Paseo Colón a preguntar, yo vine tal día, yo necesito. Yo creo que como que lo cansé al muchacho que recibía o que te atendía. Me dice, se ve que tenés ganas de laburar vos. Y sí, le digo, no es que tenga ganas, necesito trabajar, le digo, tengo que trabajar, si no. Bueno, me dice, vamos a hacer una cosa. Esto fue en marzo del 84. Sí, marzo del 84. En marzo del 84 me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Me dice, yo te voy a mandar a hacer los estudios, pero todavía no vas a entrar. Porque cuando necesites gente, ¿qué es lo que va a pasar? Vos ya tenés hecho los estudios. Entonces te llamo y vos ya entrás al toque. Bueno, dale, gracias. Bueno, me hizo hacer un estudio en Capital. Bueno, yo ya en enero me había casado. Y bueno, fui a hacer los estudios, todo eso. Seguí trabajando acá. Y bueno, no miento, vivía en San Martín en la casa de mi suegra. Ahí vivía en la casa de mi suegra, ya cuando me casé. Mi señora embarazada. Y bueno, estamos ahí. Mi señora empezó con trabajo de parto. Nace un 23. Y los días anteriores, una vecina había recibido un telegrama. Y le dice a mi suegra, ¿sabe que recibí un telegrama de un tal Eduardo Goñe? Me dice, pero no sé quién es. Ese es mi yerno, dice mi suegra. Bueno, le da el telegrama y era el telegrama de Aerolínea que me tenía que presentar a trabajar. ¿Viste? Y bueno, yo me presento ahí en Capital. Me dice, no, dice, tenés que ir a Aeroparque, acá no. Bueno, me voy de ahí directo al Aeroparque y me presento en Aeroparque. Y el jefe que estaba a cargo me dice, hoy era el último día que te esperábamos. El 22 de agosto. Y el 23 nace mi hijo y el 23 tengo que trabajar. Y bueno, el 23 de agosto empecé a trabajar en Aerolínea hasta el año pasado. Pero fue... Y bueno, ahí también medio que me costó un poquito por el tema del ruido de los aviones. Pero bueno, era una mochila que me tenía que sacar encima, pero ya está, basta. Tenía que salir adelante. Y ahí termina todo. Pudiste recuperarte. Gracias a Dios. Yo digo que sí, lo más feo es eso que te conté del tema del entierro de los chicos. Ese fue yo lo considero lo más feo que me pasó.
Porque vos, bueno, vos podés ver un muerto, un féretro, todo, pero vos tenés que enterrarlo, verlo como lo vimos nosotros. Creo que A propósito de eso, ¿qué pensás de la identificación que se hizo de los restos de los que no estaban? y yo creo que lo mejor que... ¿Por qué? Porque el familiar que va sabe que está el hijo ahí. Sin discriminar, ¿no? Porque podía haber ido a cualquier tumba y sabe que es un chico, no es cualquiera. Puede haber sido tu familiar o no, pero es una persona la que está ahí. O sea que yo creo que es lo mejor que pudieron haber hecho, porque la madre en sí, hermana, hermano, el que sea, el padre, sabe que está el hijo ahí ahora. Este sabe, acá está mi hijo. Antes, para mí, mi pensamiento, si yo no sé quién está, pero sé que hay una persona, es como que está mi hijo igual. Ese es mi punto de vista. Me parece perfecto, pero me parece también que me daría lo mismo a mí. Yo hablo por mi propia persona. Me daría lo mismo que esté reconocido y que no esté reconocido. Porque el lema dice, solo Dios sabe quién está, ¿no? O sea que me daría lo mismo, pero me parece muy, pero muy bien que se haya identificado. ¿Volviste a Malvinas? No. Tengo un acuerdo y un desacuerdo, ¿viste? Porque yo digo, ir y tener que presentar el pasaporte a tu propio país, y después digo, y tendría que ir, ¿por qué no? ¿Viste? Estoy en un ni, ¿viste? Qué sé yo, esa es una parte que me tengo que decidir, o por sí o por no. Estoy en un momento ya, no, yo no voy a ir. Y después, viste, viendo que otros van, ¿por qué no? Ahí me entra la duda, ¿viste? Porque tengo compañeros que estuvimos en Malvinas que fueron. Hay dos compañeros, uno de Corriente es Zavala, y otro compañero que tiene un museo muy lindo en Rufino, yo siempre voy, Cabrera, ese fue. Y fueron a los lugares nuestros, ¿viste? Y me gustaría ir, pero, ¿viste? Estoy en esa disyuntiva. Sí, no, sí, ¿viste? Todos dicen, es para cerrar un círculo. ¿Qué círculo tengo cerrado? Mi círculo está acá ahora con... No lo tengo definido todavía, no sé, no tengo una palabra, una explicación para decir esto sí, esto no, o voy o no voy. Estoy en eso. ¿Qué pensás de las películas que se hicieron sobre Malvinas? No me gustaron ninguna. Vi partes, pero no vi todas. El primero es Iluminado por el Fuego, un asco total. No me gustó. Esa sí no me gustó porque esa la vi. Pero después otras no las vi directamente. No te puedo dar una opinión, pero esa sí, la primera, pero sí, Iluminado por el Fuego, esa no me gustó, o no la entendí, o no sé qué quisieron, pero no me gustó. Una palabra no me gustó. Y el resto no las vi, directamente por eso. Porque digo, por ahí es lo mismo que la otra, no sé. ¿Qué pensás sobre la soberanía hoy, actualmente? Y que la soberanía yo lo digo, son nuestras, porque están en nuestro, ¿cómo que se dice? Nuestra plataforma. ¿Qué quieren ellos de acá? Lo único que les interesa solamente extraer petróleo, que dicen que hay petróleo, la fauna marina, toda riqueza. Dicen, ¿no?, que entienden más política en sí, que es un lugar estratégico para cruzar de un lugar a otro. No entiendo la política, no soy político tampoco, no entiendo mucho la política que dicen que hay o que les sirve, no sé, no te puedo dar una explicación, pero
sé que son nuestras, fui a pelear por ellas, están en nuestro territorio, todo. No sé qué pretenden ellos. El lugar estratégico. No. Yo creo que como todos dicen, no, porque yo ya lo sufrí, no quiero una guerra, otra guerra. Otra guerra ni nos arrimamos, no podemos salir de puerto, pues no tenemos con qué, pero bueno. Ahora todo tiene que ser política, pero yo creo que a ellos les dolió mucho, no creo que la entreguen así nomás. A ellos les dolió mucho que un país tan subdesarrollado le presente batalla, como dijo Galtieri, ese sinvergüenza. No creo, a ellos les dolió mucho, ellos mismos dicen, ver su propio soldado rendirse con las manos en alto contra un país subdesarrollado. Hundirle tantos buques de primera línea, yo creo que eso a ellos les molestó, les duele y les va a doler toda su vida. Creo que otro país más desarrollado que nosotros no le hubiese hecho tanto daño. Yo creo que eso es lo que me llena de orgullo. Yo estoy orgulloso, pero bueno, no pudimos. No se pudo lograr el objetivo en sí, que era quedarse, pero bueno. El daño está hecho. Ellos no se lo van a olvidar jamás. Por generaciones no se lo van a olvidar. Y acá lamentablemente, viste, yo creo que una vez que nosotros no estemos más, no se va a hablar. Creo, ojalá me equivoque, esté recontra mil equivocado. Ojalá que cuando no estemos más ninguno de nosotros los combatientes, se vuelva a hablar, se hable, Los videos están, pero yo creo que es así. Mucha gente se olvida de él. Te ven por la calle, saben y no te dan bolilla. No, yo no pretendo que me reconozcan, No soy de esos que pasa uno, los combatientes, yo no. Pero tampoco que no te den ni la hora. Hablo políticamente también, porque los políticos son los peores. Porque la gente por ahí, con sus problemas, no te da bolilla, es entendible, pero es muy complicado, lamentablemente. La sociedad nuestra está para algunas cosas y en su momento, pero después cuando pasa, no se acuerda. Bueno, ya vamos finalizando. ¿Hay alguna cosa que quieras decir que no te haya preguntado? No, yo creo que yo hablé todo lo que yo quería hablar, lo que yo sentí, lo que yo viví, que por eso digo, yo no combatí, yo no puedo hablar como otros compañeros que vos entrevistaste, que tuvieron muchas más cosas que yo que contar. Yo lo que viví lo conté. Por eso siempre digo, no sé si fue suerte que no combatí, no tuve que combatir y disparar o matar a otra persona, o yo mismo caer muerto, ¿no? Porque podía haber sido una realidad también, pero creo que conté mi verdad, porque yo tranquilamente podía haber dicho, sí, estuvimos combatiendo, hicimos esto, hicimos el otro, maté 40, ¿Por qué? Si mi idea es que se sepa la verdad, no que estar mintiendo. Yo le digo a todo el mundo, yo te puedo mentir a vos. Si vos no estuviste, estuve yo. Pero mis compañeros saben lo que... Otros decían, porque vino fulano y dijo que hizo esto, el otro. Si él no hizo nada, ¿cómo quedo yo? Mi verdad está contada, mi verdad yo la conté tal cual como yo la viví. Ni más ni menos. No hice más, no hice menos. Hice lo que me mandaron, lo que fui a hacer y bueno, no combatí. Esa es mi realidad. Y con eso estoy orgulloso. Bueno, te agradecemos mucho a vos, al Centro de Excombatientes San Fernando. Y gracias por lo que hiciste y por lo que seguís haciendo hoy en día. Te agradezco. Bueno, vos sabés que esta es tu casa, la casa de ustedes, cuando quieran.
están las puertas abiertas y bueno, agradecido y bueno. Mi verdad es esta, lo digo siempre. Yo no voy a poner mucho más, no voy a contar más de lo que no hice. Yo hice esto y con eso me siento bien. Y gracias a ustedes por esto, que esto, como dicen ustedes, va a quedar grabado y bueno, es un testimonio más de muchos que ojalá se den y se están dando, por suerte. Nuestros compañeros acá al centro se están dando a conocer, como que dicen. Y muy amable y gracias a ustedes.